de los envíos internacionales que pues no llegan al día siguiente, ¿sabes? Entonces voy a intentar hacer esto sin decirte dónde vivo, ¿vale? Tenemos unboxing. Este año he vuelto a hacer pedido a la página de Hobonichi. Hobonichi es una marca japonesa, una empresa japonesa principalmente centrada en papelería y agendas, ¿vale? Ya este va a ser mi tercer año usando su sistema de agendas. De hecho, voy a enseñarte ahora que tengo aquí mis dos agendas en realidad. Vamos a ver. Tienen varios formatos, tamaño A6, que es, bueno, sabes, sabes cómo funcionan los tamaños estandarizados del papel. Está el A4, que es el tamaño folio, A5, que es un folio doblado a la mitad, eso es tamaño A5, suelen ser las libretas pequeñas, y luego está el tamaño A6, que es la mitad de ese, ¿vale? Pues yo tengo la agenda en tamaño A6, esto de aquí es una funda, ¿vale? Pero voy a abrirte una página que está sin escribir, y este es el formato que tiene, ¿vale? Que sepas que acabo de perder uno de los confetis del Eras Tour de Taylor Swift, que lo tengo aquí metidito entre la funda y el forro de la funda. Bueno, en fin. Entonces este es el formato que tienen. Este es uno de los formatos que tienen. Este es el tamaño A6, que es el tamaño de agenda pequeñito, y después tienen la otra agenda que tengo en otro tipo de funda. A ver si la puedo sacar de aquí porque está metida a presión. Vale. Y esta es la otra. Este formato de agenda me gusta muchísimo porque es a semana vista, así que está muy bien para organizarte semana a semana. El otro que tengo es de diario. Tengo la sensación de que me he saltado un paso en la explicación, pero bueno. Esta de aquí, está como muy blanco. Esta es la semana vista, que después tienes en la hoja de al lado pues un espacio cuadriculado que puedes hacer lo que quieras con él. Bueno, la cuestión es que me enrollo como una persiana, que me gusta mucho este método de agenda, porque es una agenda que, como puedes ver, la página es muy limpia. O sea, si quieres decorarla, pues la puedes decorar tú, y te da todo el espacio de todos los días es proporcional. A mí me da mucha rabia que las agendas estilo escolar estén divididas en dos páginas las agendas de semana, y sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. El sexto espacio lo dividen entre sábado y domingo, y a mí me gusta organizar mi fin de semana con la misma importancia que el resto de la semana, así que no me gusta que me partas el día. Me da la sensación de que el fin de semana todavía es más corto. No soy fan de ese display, así que me gusta mucho este tipo de sistema de agendas. Y respecto a la agenda diaria, la uso como diario. Vale, hecha esta introducción. Si el pedido lo haces a la página de Hobonichi, el precio de los productos es más económico que si lo compras a través de pues vendedores o tiendas que lo tienen simplemente dentro de los productos que ofrecen, véase Amazon o cualquier otra tienda. Solo que tienes que pagar el envío. Pero si haces un pedido de más de un solo producto, pues al final te compensa hacerlo
hagamos este primer paso. ¿Qué tipo de persona te gusta? ¿Quieres ser como ellos? Yo creo que eres así, aunque solo sea un poco. Bueno, esa es mi pésima traducción de este párrafo de aquí de Safety Mats Fireside Chat. Bien, y vamos a abrir. No sé cómo hacer esto sin tirar todo. No sé ni cómo viene, ya no me acuerdo. Ah, mira, vale, viene aquí con una segunda solapa. Vale, voy a apoyar esto, ¿vale? Y voy sacando cosas. Entonces, lo primero que veo aquí, que es algo que desconocía, la verdad, es que hay una aplicación de Hobonichi. Vale. En una cara está en inglés y en la otra en japonés, que yo pues voy a leerme la parte en inglés. Ah, mira, la aplicación inglesa está programada o que se lance en diciembre de 2025. Ah, y bueno, lo revisaré luego a ver qué información nos aporta ese pequeño panfleto. Vale, vamos a sacar la primera cosa. ¡Tarán! Vale, voy a separar del micrófono para sacarlo del plástico. Bien. Vale, algo a tener en cuenta sobre las agendas es que la agenda tamaño, no, formato diario, que esta es la, espera, lo tengo aquí escrito. Esta es Hobonichi Teco. Sí, Hobonichi Teco. Este formato de agenda se llama Hobonichi Teco y tienes la versión como esta, que es como de tapa blanda, que puedes meter en funda como la que tengo aquí. Tienes la versión que es de enero a junio y julio a diciembre. Viene separado en 2 libros. Tienes versión 5 años y tienes formato A6, que es este pequeñito, palma de mano, y formato A5. Y también hay una versión que es el Hobonichi Teco Hon, H-O-N, que ese es pues de tapa dura. Vale, el que yo tengo es el tapa blanda, para poderlo tener en estas fundas que sí son oficiales de Hobonichi. Vale, una vez hecha esa introducción, el formato Wix, que es el formato semanal, no tiene una funda oficial como tal. Así que lo que yo tengo es esta funda de agenda, que está bien. Es de la marca Modern, pero no me entusiasma. Así que me fijé qué opciones podía tener y en la página tienen este formato billetera, cartera, estuche, en el que sí cabe la agenda Wix. De hecho, lo promocionan con una imagen de la agenda dentro de la funda. Déjame ver si pone aquí el nombre. No, aquí no lo pone. Perfecto, maravilloso.
exclusivo. A ver. Sí, soy el tipo de persona que tiene ruido activado para cuando escribe en el teclado del móvil, ¿vale? Forma parte de la experiencia, no sé cuál es el problema. Vale, esto de aquí lo llaman drawer pouch, o Anne. Drawer pouch, básicamente un pouch, o sea, una billetera cajón. Vamos a abrirla, que yo creo que una imagen vale más que toda mi explicación. Buena cremallera. Y básicamente es como una billetera XXL con varios compartimentos. Vamos a quitar. Este diseño, este patrón es exclusivo de la página web. Por eso, en parte por eso también cogí este y porque son un montón de laditos. Tenemos aquí el helado sandía. Mira, es buenísimo. El helado sandía, el helado vainilla chocolate con cherry on top. Tenemos aquí si me preguntas de qué es cada una de las bolas de helado, te diría que esto de aquí es frambuesa, esta de aquí verde es pistacho y esta de aquí es vainilla. Y me gusta esa combinación. Después tenemos este cono de aquí desparramado, pobrecito mío, que yo creo que inicialmente era uno de estos dos. Este de aquí me recuerda a unos helados que, de esto ya hace años, no estoy segura de si eran de Nestlé, pero básicamente tú escogías el sabor que querías y lo tenías que procesar a través de una máquina. Tú vas a un bar, a un restaurante, a un sitio donde tienes opción de que te sirvan un helado de estos típicos que tienen una carta en el exterior de estos son los helados disponibles, ¿vale? Bien, pues estos tenían tal cual esta forma de aquí, así, estilo tirabuzón del helado, y tenían así estas rayitas que solía ser como una especie de sirope. Bueno, yo recuerdo estos helados, yo juraría que eran de Nestlé. Tenían su propio aparato, colocaban el cucurucho, preparaban la carga que tú habías elegido, fresa por ejemplo en este caso, y tenían que hacer el movimiento palanca y el helado salía, quedaba perfectamente colocado en el cucurucho. No es que fuese un gran tanque como de granizado o de los típicos que hay ahora de heladería de yogur helado, que es un gran tanque que ellos hacen palanca y sale el helado y luego te ponen toppings. No era ese tipo de formato, pero sí que quedaba con el mismo diseño, pero eran cargas individuales. Tal vez soy mayor para esto. Bueno, la cuestión es que me está recordando a todo eso. Aquí tenemos los dos polos, el doble helado, el típico magnum, bueno, tal. Buenísimo, la verdad. Y el interior es así un color amarillo, amarillo crema pastelera. Muy dulce todo. Vale. Viene aquí un
tela, textura, tela de corbata, ¿sabes? No soy un prodigio en textiles, así que tela de corbata. Vale. Lo siguiente que tenemos aquí es este maravilloso plástico de burbujas, que nunca entenderé por qué se llama papel de burbujas si es un plástico de burbujas, pero de burbujas XXL, que no te preocupes, no voy a explotar ninguna para no acabar con tus tímpanos. Y después tenemos una bolsa de mini plástico de burbujas. No te resistas. Oh, venga, solo quiero que reviente una. Dios mío, ¿qué nivel de calidad es este? Que ni el plástico de burbujas explota. Venga. Por fin. Qué anticlimático. Bueno, vale. Varias cositas aquí dentro. Número 1 por 2. Esto de aquí. ¡Oh! Me he combinado sin darme cuenta. ¡Qué maravilla! Vale. Esto de aquí es un bolígrafo de 3 colores. 3 colores, sí. El típico bolígrafo que cambia color. Y por las compras en la web te regalan el bolígrafo. Si lo compras, el bolígrafo es exclusivo de cada año. Cada año es de un color diferente. Y el de este año me encanta. Es de este azul clarito y el mango es así como un granate violáceo. El del año pasado lo tengo por aquí, mira. El del año pasado, este es muy elegante, muy bonito. Este es el del año pasado, que era a todo color amarillo y con la zona de agarre en este naranja brillante. Me gusta mucho más el de este año. Si no me equivoco, es uno por cada una de las 2 agendas que he comprado, pero lo tenían especificado abajo. Así que nada, tenemos... y pone el año del que es el bolígrafo y lo pone en 2026. Entonces viene con tinta negra, tinta azul y tinta roja. Es un buen bolígrafo, muy buen bolígrafo, me gusta mucho. El del año pasado no me gusta tanto la elección de tono, pero está muy bien. Y he descubierto este año, solo que me di
You, con sus bracitos, su gorrocóptero casi y su mochilita corazón. Lo cierto es que es bastante pesadito. Pues un pisapapeles que se va a ir aquí a mi escritorio. ¡Qué majo! Tiene cara de... Pop. Hola, Pop. Vale. Otra cosa que he pedido, nada excitante, pero es una goma de borrar. Muy bien, nos gusta una goma de borrar, pero quiero que veas que viene envuelta en plástico y trae aquí esto para abrir una goma. Nadie hace packaging como los japoneses. Y después me he pedido este otro bolígrafo. Este sí me lo he pedido yo. Es un bolígrafo que está diseñado por la misma artista por la que tengo la funda de la agenda, que es Yumi Kitahishi. Yumi Kitahishi. Hace todas las ilustraciones las hace de gatitos. Y no es que sea yo la mayor fan de los gatos, pero me parece que hace unos diseños bastante bonitos, muy muy niña pequeña, pero que sabe dibujar y tiene nociones de estilo y diseño. Bueno, pues este año ha sacado este bolígrafo con su personaje principal. Desconozco si tiene nombre, sabes, es como su Hello Kitty, pero no sé si tiene nombre como tal, que es este de aquí con su colita. Y este es el bolígrafo. Ah, mira, con esta punta asumo que es un bolígrafo estilo gel. La verdad es que lo pedí por ser un bolígrafo de clicky con un gatito. No puedes juzgarme, me da igual si lo haces. Bien, eso en cuanto a cosas pequeñitas. Y ahora vamos a por el plato fuerte del pedido, las agendas. Vale, la primera de ellas es la Hobonichi Teco. Tercer año que la pido, tercer año que la usaré, porque hasta ahora solo la he usado 2 años. Tercer año que la usaré como diario. Esta solamente la hay disponible en 2 versiones, que es o en inglés o en japonés, y puedes elegir que empiece en lunes o en domingo. Yo he cogido la versión inglesa y que empieza en lunes. Así que una página por día, esta es la versión original, una página por día, tamaño A6, que son 105 por 148 milímetros aproximadamente, y es la versión que empieza en enero y acaba en diciembre de 2026. Ya está, eso es todo. Viene aquí envuelta en el sobrecito y la verdad es que es exactamente igual que lo que te enseñé, que tengo cargada en la agenda, así que no la voy a abrir hasta que sea el momento de planificarla para el próximo año. Vale, y después este de aquí es el Teco Wix para el 2026. Esta vez he pedido la versión Mega, que básicamente significa que tiene más páginas cuadriculadas al final, las típicas páginas
que hay para apuntarte notas. Yo las uso para listas de cosas que tengo pendientes sin fecha, recordatorios o para probar los bolígrafos. Vale. Bien, esta viene con este folletito que abriremos ahora. Ahí tenemos a nuestro Bob, versión ilustrada. Qué simpático. Vale, y este es... Mira, 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 mira. Mira qué belleza. Este color lo llaman Antique Green, que es verde antiguo. Tiene textura de tela y tiene la fecha 2026. Bueno, la fecha, el año, en este engraving dorado. Mira, es verdad, siempre se me olvida que traen esta especie de solapa pegatina que puedes poner en la parte posterior de la agenda para crear un mini bolsillo. Caray, esto ya es diciembre, pero entonces, wow, trae una cantidad nada desdeñable de páginas, vienen numeradas. Vale, espera, vienen numeradas. Perfecto. No me doy cuenta de que vinieran numeradas en el anterior. A ver. Venían numeradas y no me había dado cuenta. Pues sí, vienen numeradas. Vale, pues mira, te puedo decir las dos versiones. La versión estándar, la que tengo de este año, trae 73 páginas al final de la agenda, que son simplemente cuadriculadas en blanco. Y la versión mega, que es la que me he comprado para el año que viene, trae... Ya estoy viendo un 200. Trae 219 páginas al final, o sea, prácticamente el triple. 219, 73, el triple. El triple. Vale, bueno, lo de mega se lo ha ganado. A mí esta agenda me gusta mucho. Inicialmente me iba a comprar la versión rosita. Había una rosita que era algo así como strawberry milk o algo así, que era un rosa clarito, y estoy muy en mi era rosa, pero para mí el verde siempre va a ser este verde además. Entonces la strawberry milk no la había ni en la versión estándar ni en la mega, y del verde, del antique green, solo había la versión mega, que es la que compré. Después hay otros colores y hay algunos que tienen incluso algún estampado que casi parece que es un bordado a punto de cruz, así pixel art en desperdigado. Hay uno de Mothers, si no me equivoco, había uno de Tamagotchi, simpatiquísimo, simpatiquísimo, pero no lo cogí. Bueno, y al final el que he cogido es este, que es como muy elegante. Pero yo creo que hace un buen combo con este. ¿No? ¿Sí? ¿No? Nice. Vale, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Vale, aquí tenemos toda la gama que ofrece. Entonces, tenemos la versión original, que es justo la que te he enseñado, tamaño A6 y de tapa blanda. Ese mismo lo tenemos en versión A5, que es lo que es tamaño libreta pequeña, no tamaño agenda, que se llama Cozy.
medio del bosque, todos los personajes teniendo lo que parece una fiesta de baile. Están ahí vibing con las luces, bailando, y en la parte de atrás es rosita, ¿vale? Y aquí abajo están todos como una visión más cercana de la parte del baile. Esto es fantástico, me encanta. Bueno, pues nada, en principio esta va a ser la combinación para mi agenda del año que viene. Entonces, cuando marque la página, va a quedar esta lengüetita aquí marcando today. Vamos a ver a qué día coincide mi cumpleaños el año que viene. Es algo que siempre reviso, así que el año que... no, eso no es. El año que viene mi cumple es un jueves. No, esto es junio. Espera. No, sí, claro, junio a julio. Pues sí, mi cumple coincide en un jueves. Muy bien. Y la noche anterior, no, y 2 noches antes es luna llena. Según este calendario, que no coincide con el nuestro, porque luna llena es o sea, el calendario lunar va diferente por un día, pero no sé si están adelantados ellos o nosotros. Bueno, no sé. Yo sé que cuando me marca la agenda que es luna llena es mentira, ha sido o el día antes o el día después. No es que me fije mucho, pero bueno, a veces la veo a través de la ventana y digo, wow, está llena, y miro y no, ha sido ayer o mañana. Bueno, pues nada, esas son todas las cosas. Tengo mucha curiosidad por ver de qué color pinta el bolígrafo. Vamos a quitarle. Un bolígrafo muy serio, de adulta muy seria. ¿Recuerdas que te dije para qué usaba en parte las páginas de atrás? Pruebas de bolígrafo y ver si traspasan al otro lado, etc. Vale. Es gel negro.
todo por hoy. Estoy más tiesa que el palo de una escoba. Eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Bob, te estás precipitando. Aguanta un poco. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.